algo de estado epiléptico, ¿ya? Listo. Entonces, la América un protagonismo de aproximadamente 5 millones, de los cuales 3 millones no reciben tratamiento, lamentablemente. Y de esos 2 millones que quedan, los que reciben tratamiento no siempre lo cumplen. El tema de la adherencia farmacológica está bastante bajo en nuestro país, al menos. Y bueno, la causa principal, ustedes ya saben cuál es, la dije en en las clases previas. Hola, chicos. Chicos, no me hagan que obligue a prender las cámaras, por favor. Díganme cuál es la causa principal de epilepsia en el Perú. Cisticercosis. Cisticercosis. Neurosis. Ya, es infecciosa, dije, ¿no? Infecciosa y dentro de las infecciosas, ya, listo. Entonces, la etiología o lesión cerebral, que cuando ustedes lleven otros cursos van a escuchar referirse a eso como causas orgánicas, ¿no? Orgánica significa que tiene una lesión que es tangible, visible, ¿no? A través de nuestros ojos, a través de la imagen cerebral. Listo. Entonces vamos de frente a las definiciones. Tenemos convulsión y crisis epiléptica y epilepsia. Entonces, alguno de ustedes que no esté leyendo su Google ni su celular, ¿me puede decir con sus palabras si entiende la diferencia entre convulsión y crisis epiléptica y epilepsia? O sigo. Voy a contar hasta 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. No hay voluntarios. Perfecto. Entonces seguimos. Empecemos por convulsión. Eh, Cuando usamos la palabra convulsión, o bueno, lo usan algunas personas, hacen referencia a un evento único que tal vez sucede una sola vez en la vida y que se sucede o se produce después como manifestación de una actividad eléctrica anormal. Y casi siempre tiene un componente observable, ¿no? Antiguamente llamado componente motor. O sea, una crisis con movimiento es considerada o se puede denominar convulsión, ¿de acuerdo? Pero recordemos que es única y especial una sola vez en la vida. En otras palabras, podría ser que con una sola crisis epiléptica en mi vida yo reciba el diagnóstico de epilepsia. ¿Qué dice Mateo? No. Mateo, ¿estás aquí? Sí, sí, estoy. No. Perfecto. Brenda, No, doctora. no. Abdú, me estoy acordando de los que he visto sus caras en las clases, ¿ah? No, doctora. No. Leque, ¿estás aquí? Dime, ¿por qué no es lo mismo convulsión que crisis epiléptica o por qué con una sola convulsión yo no puedo decir que tengo epilepsia? Convulsión es un evento único. ¿Y la epilepsia? Eh, Creo que ya es después de dos eventos. Ya, más o menos, ¿no? Tienes la idea, gracias. Lo que pasa es que convulsión me puede suceder una sola vez. Por ejemplo, un paciente con diabetes que no tomó su tratamiento a tiempo. Por ejemplo, un trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Una hipernatremia. Por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente por subirse al chino, hubo un TEC. Por ejemplo, un paciente que tuvo un diagnóstico de, no sé, un granuloma, ¿no? Etcétera. Entonces, si solo una vez en mi vida he tenido una crisis epiléptica, entre comillas, convulsión, eso no significa que yo tengo epilepsia. Tampoco significa que debo recibir tratamiento, ¿no? Una sola crisis en la vida, fenitoína para siempre. Falso. Entonces, mucho cuidado, convulsión es un evento aislado y único con componente visible, ¿no? Observable, antes llamado motor, y epilepsia ya es una patología, entre comillas, una condición clínica, ¿no? Aceptable, que tiene criterios dados por ILAE. Me van a escuchar repetir este término ILAE. Recuerden que es ILAE,
Liga Lucha Internacional contra la Epilepsia. Entonces ahí a la derecha de su pantalla ustedes ven dos esquemitas o que intentan representar cómo es una crisis epiléptica, ¿no? En la parte superior ustedes ven primero ven la fascia, ¿no? Dentro de la cara ustedes ven cómo están los ojos, si está en mirada fija, ojos abiertos, ojos cerrados. Si está en ojos cerrados, pocas veces va de acuerdo con una crisis epiléptica verdadera. Si está con los ojos abiertos, sí. Y generalmente los ojos están mirando hacia un lado o mirando la lesión o en supraversión ocular. ¿De acuerdo? Si seguimos detallando, vemos en la parte de abajo cianosis perioral. O sea, la boquita está como moradita alrededor, ahí no se nota muy bien. Hay atracción lingual o mordedura de la lengua. La postura de las extremidades superiores e inferiores no es hipotónica, ¿no? Generalmente está en hipertonía o en rigidez, con los puños cerrados y con una ligera rotación interna, por ejemplo, ¿no? Eso es en la fase tónica, hipertonía. Y en la fase crónica es ya cuando el paciente presenta los movimientos, ¿no? Es la fase que más llama la atención, la más aparatosa, porque se intensifica la cianosis. Ahí sí ya dibujaron la boquita un poco más azul. Si comparan el color de la boca del gráfico superior e inferior, hay una diferencia, ¿no? La cialorrea es intensa, el paciente se muerde la lengüita, ahí es cuando ya tenemos que lateralizar y empiezan los movimientos. Eh, Brenda, ¿por qué tenemos que lateralizar a un paciente en una crisis epiléptica? Para cuidar la vía aérea, ¿Cómo a así? que A no ver, se pueda, tal vez, ujú. Ya, está bien, ¿no? Para que no se pueda tapar la vía respiratoria con la lengua porque se va hacia atrás. Listo. Entonces, recordemos, si decimos convulsión, es fenómeno observable motor. Ahora, en cuanto a las crisis epilépticas, se refieren a que ocurren de manera transitoria actividades normales excesivas y simultáneas. Eh, es importante, ¿no? Preguntar cómo fue el inicio, el paciente presentía o no presentía, qué sintió, o si su cuerpo le avisa de alguna manera que va a tener crisis o no. Y ahí vamos a lo sensorial, ¿no? Si es que tiene visión de colores o una luz sola o se apaga la visión, si hay sensaciones olfatorias agradables, desagradables. Si hay sensación de miedo, de terror, de experiencias ya vividas, el déjà vu, el jamais vu, si hay sonidos raros, el tinnitus, no sé, hay sensación de cólera, etcétera. Ahí viene la anamnesis. Los controles, ¿no? Es importante que estos pacientes, una vez ya tengan el diagnóstico, realicen de manera puntual y oportuna los controles con el servicio de neurología o con su neurólogo particular para monitorizarlos. ¿De acuerdo? No, y no en cada control no necesariamente se va a hacer un electroencefalograma. Eso va a depender de mucho de cómo es la respuesta clínica de cada paciente. ¿Qué síntomas asociados? Bueno, en eso ya me refería a la parte de anamnesis, ¿no? Previos y post también, ¿no? Porque no todas las crisis epilépticas necesariamente van a tener el famoso posictal. Entonces, todos los pacientes con crisis epiléptica tienen epilepsia. La respuesta es no, tal como lo dijeron sus compañeros. Recuerden, una golondrina no hace al verano. Entonces, pregunto yo a todos, ¿una sola crisis puede ser suficiente para confirmar el diagnóstico de epilepsia? ¿Qué me dicen? No, doctor. No. no, No, doctora. No, No. definitivamente no. Ya, una crisis epiléptica no es lo mismo que tener epilepsia. Ahora, yo pregunto al revés. ¿Todos los pacientes con epilepsia tienen crisis epilépticas? Sí. Sí. ¿Qué dicen? Sí. 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 Ojo, no se confundan, ¿ah? Convulsión, de nuevo, esto necesito que esté bien claro porque si no todo lo demás va a ser una mezcla. Convulsión, fenómeno que tiene características motoras o antes llamadas motoras que ahora se llaman observables. Crisis epiléptica es un evento único y aislado que puede suceder, ¿no? Y el conjunto de crisis epilépticas repetitivas podría ser que el paciente tenga el diagnóstico de epilepsia. Una crisis epiléptica no es igual a epilepsia, pero todos los pacientes con epilepsia sí tienen crisis epilépticas. Listo. Ahora sí,
Entonces, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia ya es una entidad nosológica, ¿no? Ya es una patología que se caracteriza porque es definitivamente crónica. ¿Transmisible? No. Esto es parte de una exposición que se hace con frecuencia en los hospitales que se llama mitos y verdades sobre epilepsia, ¿no? A los pacientes tienen muchas ideas equivocadas, ¿no? Acerca de la transmisión o la heredabilidad del diagnóstico. Se deja muy claro que no siempre son transmisibles, lo cual no quiere decir que no exista una una agregación genética, pero no significa que siempre va a ser transmisible, ¿de acuerdo? Y ahí tienen ustedes los tres criterios básicos que dicta ILAE, y esto es pregunta de examen. ¿Cuál de ellos no es criterio para diagnóstico de epilepsia? Uno, al menos dos crisis epilépticas no provocadas con separación mayor a 24 horas. Sí. Dos, al menos una crisis epiléptica no provocada, más la posibilidad de tener un síndrome epiléptico en los próximos 10 años también. Y tres, diagnóstico de un síndrome epiléptico. Esas tres características son las que definen la ocurrencia del diagnóstico de epilepsia. Entonces, seguimos. Tenemos varios tipos de crisis, ¿no? Pero nos centramos en estas dos para que ustedes puedan tener una idea de qué cosa es focal, cuando yo me refiero a focal, y qué cosa es generalizada. Como ustedes pueden ver en el gráfico, focal hace referencia a que inicia la descarga epileptógena o los paroxismos inician en una determinada área del cerebro, en un lugar, en un lado, ¿no? Que puede ser derecho o izquierdo, y los síntomas van a depender mucho de cuál es esa zona. Por ejemplo, si es occipital, empezará con síntomas visuales. Si es temporal, podría ser síntomas auditivos. Si es frontal, podrían ser síntomas de lenguajes, etcétera, ¿no? Va a depender mucho del área afectada. Entonces, la epilepsia generalizada es la que inicia en ambos hemisferios al mismo tiempo, ¿no? Recordemos que en el gráfico se está representando como punto de origen lo que está sombreado en color lila. Entonces, generalmente las epilepsias generalizadas tienen trastornos súbitos de conciencia, son mucho más aparatosas y se pueden diferenciar con lo que les voy a presentar a continuación, ¿no? Miren ahí en ese gráfico. Nether intentó ahí describir, ¿no? De acuerdo a la localización del foco epileptógeno, así como está ahí, ¿no? Un foquito, poner mi puntero acá, ¿no? Miren acá, si es temporal, que está por acá, eh, podría empezar con una alteración auditiva. ¿De acuerdo? Si está en la zona parietal somatosensorial, podría empezar con un adormecimiento, parestesias, hormigueo, etcétera, en una extremidad, en este caso en el bracito. Si es frontal o prefrontal, podría empezar con fenómenos motores. ¿De acuerdo? Y así, cada manifestación clínica va a depender del lugar en donde se inicia la descarga. En el caso de las generalizadas, casi siempre hacen referencia, el ejemplo más típico es la tónico-clónica generalizada, ¿no? Tónica, ya lo vimos en el esquema del dibujito en el primero, que el paciente tiene un aumento del tono, por eso se llama tónica. Clónica, ya vienen los movimientos, y en el posictal el paciente está en relajamiento, ¿no? Casi total, y acá es muy frecuente la cefalea. Entonces, hasta ahí los conceptos básicos para diferenciar crisis epiléptica, epilepsia y convulsión. Ahora, sí o sí, tenemos que mencionar unas palabras del estado epiléptico, dado que es una de las emergencias neurológicas más frecuentes. Es muy, muy, muy prevalente encontrar pacientes con diagnóstico de estado epiléptico o que se parecen, ¿no? En las emergencias. Cuando un paciente tiene ya la crisis y no se ha controlado y va pasando el tiempo, ¿no? Hay tiempos. No es lo mismo un estado epiléptico a los 5 minutos que a los 10 minutos que a los 20 minutos. Cuando se va manteniendo a lo largo del tiempo y los episodios son más duraderos, la mortalidad aumenta. O sea, es diferente que veamos a un paciente que tuvo crisis y se controló a los 5 minutos versus un paciente que tuvo crisis y pasaron 20 minutos y no se controló. Entonces, ¿cuál de los dos creen ustedes que tiene mayor mortalidad? ¿El que se controla a los 5 o el que se controla a los 20 recién? ¿Cuál tiene mayor mortalidad?
A los 20, Que se a los El compra que a 20. se los compraba a 20. los Mm. 20, ¿no? Obvio, es lógico eso, creo. Ya, perfecto. Entonces, nuevamente, definiciones operacionales, y esto es lo que yo les decía, ¿no? Los tiempos. Como ustedes pueden ver ahí en el gráfico inferior, hay una línea de tiempo que está en color azul. Luego en la parte superior las medidas generales y en la parte más superior el monitoreo del eje, el cual no es motivo de la clase de hoy. Entonces, ustedes ven acá, yo estoy acá, ustedes ven acá en el tiempo cero hace referencia al inicio, ¿no? El tiempo cero es cuando está empezando toda esa cadena de descargas, ¿no? Cuando ya es evidente. Cuando ya pasaron 5 minutos y hay eventos recurrentes sin recuperación de conciencia, o sea, uno, dos, tres eventos y entre ellos no ha habido recuperación de conciencia o un solo evento prolongado, se produce porque hay exceso de neurotransmisores excitatorios, ¿no? Recuerden que todo en medicina es una balanza, la excitación versus la inhibición. Y la patología se va a producir cuando se altera ese eje. En este caso, si llegan a los 5 minutos es porque obviamente hay exceso de neurotransmisores excitatorios, ¿de acuerdo? Pero si nosotros seguimos avanzando y llega a los 10 minutos, ya es un estado epiléptico establecido. Entonces, la pregunta de examen es, ¿a los cuántos minutos del inicio de la crisis se considera estado epiléptico establecido? Y la respuesta es a los 10 minutos. ¿De acuerdo? Conforme va avanzando el tiempo, vemos que por aquí no está marcado, pero si llega a los 20 minutos ya se considera que las lesiones pueden ser irreversibles. ¿De acuerdo? Y tenemos la flechita de los 5, de los 10 minutos. Recuerden que a los 20 se considera irreversible. Ahora, si hablamos de etiología, las causas del estado epiléptico en los adultos pueden dividirse en causas agudas o en causas crónicas. Entonces, en ese cuadrito se presenta con detalle, es un cuadrito muy bonito de Lancet Neurology, que no es nuevo, pero se detalla con porcentaje la frecuencia y mortalidad de las principales causas de estado epiléptico entre las poblaciones que se estudiaron en ese momento. Entonces, a la cabeza tenemos definitivamente vascular. Yo les vuelvo a dar el enunciado, ¿no? Cuando un paciente tiene una enfermedad, un infarto cerebral, digamos, arteria cerebral media izquierda, una de las zonas más frecuentes o tal vez la más frecuente, este paciente a largo plazo puede tener crisis epilépticas. La respuesta es sí. O sea, una epilepsia o la presencia de crisis epilépticas podría ser secundario a infartos cerebrales? Y la respuesta es sí. Un minutito, ¿ya? Listo. Entonces, dentro de las causas crónicas, eh, tenemos a cabeza la baja concentración de drogas antiepilépticas. Pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la causa principal de tener baja concentración de drogas antiepilépticas? Hola, ¿me escuchan? Chicos, por favor, necesito que estén presentes porque si no, solo voy a leer las diapositivas y ya que ustedes vean cómo la entienden o no. Entonces necesito que me respondan. ¿Cuál creen que podría ser la causa de que a un paciente con crisis epiléptica se le encuentra baja concentración? Que tenga mala adherencia al tratamiento, tal vez. Sí, correcto. ¿Quién me dijo eso?
Apellido Brenda. Benavides. Benavides. A ver, un ratito. Sí, Brenda. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, la falta de adherencia, lo que dije en la primera o segunda diapositiva. Entonces, seguimos. Eh, Dentro de las causas del estado epiléptico, múltiples, ¿no? Infecciosas, que ya hemos hablado, autoinmunes, que no hemos tocado, porque es otro tema un poquito más amplio. Dentro de ellas, las encefalitis por NMDA, súper frecuentes, lesiones estructurales a la cabeza, vasculares, esclerosis hipocámpica, metabólicas, como los ejemplos que les doy, que también son muy frecuentes, y genéticas. Entonces, este cuadrito es una definición del año 2024, perdón, que se lanzó en el curso virtual de ILAE del 2024, del cual fuimos parte. Entonces, clasifican por el tiempo de duración a los estados epilépticos en refractario, refractario prolongado, superrefractario y superrefractario prolongado. Esto sí es un tema teórico para que ustedes lo puedan revisar con calma, pero sí o sí les comento que de todo este cuadro, lo que generalmente o lo que ha venido en las preguntas de exámenes es refractario prolongado y refractario, ¿no? Refractario cuando el estado epiléptico persiste después de administrar dos o más MAX. Yo les dije FAX también, ¿no? MAX es medicamento anticrisis y FAX es fármaco anticrisis. También lo llaman DAE, ¿no? Droga antiepiléptica. Dentro de estos MAX, al menos uno es una benzodiazepina. Y si persiste más allá de una semana o 7 días sin uso de anestésicos, se llama refractario prolongado. Entonces, ¿por qué se produce un estado epiléptico? Por la alteración de la balanza, lo que les había dicho, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Lo primero que debemos saber es que tenemos neurotransmisores excitatorios, como el glutamato de la cabeza, y neurotransmisores inhibitorios. ¿Cuáles son los excitatorios, chicos? ¿Y cuáles son los inhibitorios? Glutamato excitatorio y GABA inhibitorio. Ya, fácil, ¿no? Eso tenemos que saber. Recordemos que en general gran parte de la fisiopatología del estado epiléptico no está completamente dilucidada, ¿no? Y hay muchos mecanismos bioquímicos, moleculares, etcétera, subyacentes. Entonces, el resumen del por qué se produce un estado epiléptico es lo mismo que hemos mencionado, por desequilibrio entre lo excitatorio como el glutamato y lo inhibitorio como el GABA. GABA. como el GABA. Entonces, ustedes ven acá una célula presináptica y una célula posináptica, ¿no? El glutamato viene acá en su vesícula, se une a la membrana presináptica y libera todo su contenido. Todo este contenido se queda en la membrana en la hendidura, no. Pasa hacia la membrana posináptica y ahí lo están esperando otro tipo de receptores, ¿no? Dentro de ellos, en la cabeza, excitatorios, el NMDA y el AMPA. ¿De acuerdo? Hasta ahí y se produce la excitación. Pero, ¿qué pasa con los receptores GABA? Ese es el primer mecanismo, ¿no? Que es la perpetuación de la excitación. Ahora, el segundo mecanismo es la inhibición de los receptores GABA. Hemos dicho que los receptores GABA son los inhibitorios, ¿no? Son los que controlan que la crisis cese. Pero cuando esos, ustedes ven ahí, están en la superficie, ¿no? Pero cuando esos receptores desaparecen y se internalizan, entonces no va a haber quien controle ese paro de la crisis. Entonces la crisis se va a seguir autoperpetuando, ¿no? Si ustedes ven en el otro lado, va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Cuando el inhibidor se incluye, se internaliza, desaparece de la superficie y siguen actuando con mucha más protagonismo las señales excitatorias. Entonces, visto de otra manera, un poquito más teórico, vemos que acá formamos como una escalera, ¿no? Como una cascada, perdón, que tenemos, en la cual tenemos estadio 1 en milisegundos a segundos, estadio 2 segundos a minutos, estadio 3 minutos a hora y estadio 4 días a semanas. Entonces, en los primeros milisegundos, acá arriba, en los primeros milisegundos o segundos después del inicio de una crisis. Recuerden el gráfico horizontal con la línea de tiempo donde decía 0, 10, ¿no? Yo les dije 20. Después del inicio de esa crisis se liberan neurotransmisores, que ya hemos visto cuáles son.
Entonces, la apertura y el cierre de estos canales iónicos, las fosforilaciones de proteínas, van a preparar el terreno para que una crisis sea más prolongada. Entonces, estos eventos moleculares que se dan en los primeros milisegundos se siguen o son sucedidos por alteraciones en el tráfico de los receptores. ¿De acuerdo? Es lo que sucedía en la postsináptica. ¿Se acuerdan que les dijimos cuando se internalizan los receptores perdón, negativos? No, los receptores inhibitorios, incluida una disminución de estos receptores, ¿no? Específicamente GABA o glutamato. ¿Cuáles son los que disminuyen, chicos? Los Los GABA. GABA, GABA, doctora. GABA, ¿no? Los inhibitorios. Y por lo tanto aumentan los excitatorios. O sea, el glutamato y los receptores excitatorios, ¿se acuerdan cuáles eran? Acá está, regresamos para que lo El, vean. Laboratorio el glutamato. AMPA Glutamato. NMDA. Claro, una cosa es que yo diga neurotransmisor excitatorio. El neurotransmisor es la sustancia, el glutamato, pero el receptor es NMDA y AMPA. No se confundan. Una cosa es neurotransmisor y otra cosa es receptor. ¿De acuerdo? Ya. Entonces se inhibe o disminuye o se internaliza lo inhibitorio, se autoperpetúa lo excitatorio. Eh, a ver, hasta ahí, ¿no? Entonces, en los siguientes minutos ya se dan las alteraciones en la expresión de neuropéptidos como incremento en la sustancia P o deficiencia de los inhibidores de los neuropéptidos Y. El análisis de estos cambios genéticos, cambios epigenéticos, se refiere a los cambios ambientales, ocurre en los siguientes días y en las siguientes semanas, ¿no? Y esto ya va de la mano de los cambios más ligados con la metilación del ADN o la regulación del microADN, ¿no? En general, cambios de la expresión genética. Entonces, es así como se intenta explicar la fisiopatología del estado epiléptico. Bueno, muchos estudios han mostrado altas tasas, elevadas tasas de crisis epilépticas en pacientes con lesiones estructurales. A la cabeza de las lesiones de tipo, ¿cuáles son? ¿Te les he dicho? Las lesiones Vasculares. vasculares. Muy bien. Entonces, los hallazgos en la resonancia magnética después de un estado epiléptico se parecen mucho a los de un accidente cerebrovascular. La respuesta es sí, se pueden parecer, ¿no? Que serían eh, en difusión, por ejemplo, ¿no? En difusión son hiperseñales, brillan en difusión o son blancas, hiperintensas. El estado epiléptico, ES significa estado epiléptico convulsivo, ¿no? En el estado epiléptico convulsivo, la clínica es fundamental. Si decimos estado epiléptico no convulsivo, hace referencia a un cuadrito que son los que se describe los llamados criterios de Salzburgo, que me parece que es la siguiente diapositiva. ¿Por qué es útil el electroencefalograma prolongado para tipificar la crisis, definitivamente? ¿Y cuál es la utilidad de la neuroimagen? Es completamente útil porque es parte del diagnóstico. Incluso recuerden que como mínimo a un paciente con sospecha de epilepsia se le debe hacer un electro y una resonancia. La tomografía cerebral. Pregunto a Mateo otra vez, ¿es útil o será útil en la epilepsia o no me sirve para nada? ¿Qué dices, Mateo? Teniendo en cuenta que hemos dicho que la causa principal de la epilepsia en el Perú es infecciosa y entre ellas la más frecuente, la neurocisticercosis. ¿Qué dice Mateo? Yo creo que sí sería importante, ¿no? Porque podríamos ver las lesiones, ¿verdad? ¿Cómo así? Como, podríamos verlos, o la cisticercosis, por ejemplo, o también, como mencionó hace un momento, un factor importante también es el vascular, entonces también podríamos ver si es que el paciente está cursando con algún evento isquémico o hemorrágico. Mm, ¿Otra opinión? Ya, gracias. ¿Otra opinión, chicos? Doctora, en caso de, bueno, al utilizar una tomografía se puede ver, ¿no?, las lesiones quísticas de la neurocisticercosis, en caso de Ya. que sea la O etiología sea, de eso. Jimena, ¿no? Ya, o sea, Sí, ustedes me doctora. están diciendo que sí sirve la tomografía en epilepsia, ¿no? Chicos. Sí, Sí, doctora. Ya, la respuesta es que sí. La respuesta es que sí porque
Según ILAE, ¿no? Que es una guía, obviamente, que ha sido aprobada. Bueno, no es una guía, no, es una liga, un grupo de personas expertas. Eh, Obviamente, su realidad es diferente a la nuestra y a pesar de que siempre tratan de homogenizarse, dentro de sus neuroimágenes sugeridas tienen resonancia y como estudios neurofisiológicos el electroencefalograma. En nuestra realidad, la tomografía sí es útil porque hemos dicho que una de las causas principales es vascular y dentro de las infecciosas la neurocisticercosis. Y también vimos cuando desarrollamos cisticercosis que una calcificación no siempre es tan inofensiva, ¿no? Hemos dicho que una calcificación de uno de los estadios de neurocisticercosis sí puede causar crisis epilépticas. Entonces, la tomografía es útil, sí es útil. Y ese es el cuadrito, no se ve ahí creo porque está la parte de arriba, pero ahí en la parte celeste de atrás dice criterios de Salzburgo. Ya lo que dice acá, el diagnóstico del estado epiléptico no convulsivo, o sea, estado epiléptico sin fenómeno motor, son los criterios de Salzburgo, ¿no? Y eso ya para que ustedes lo puedan leer, solamente les voy a orientar un poco en cómo lo dividen. Tenemos en la parte superior, se divide así, ¿no? En horizontal. Criterios en pacientes sin encefalopatía epiléptica y diagnóstico en pacientes con encefalopatía epiléptica previa, ¿no? Esto de acá es solo para que lo conozcan, así con gráficos, no va a ser motivo de pregunta. Entonces, sitio anatómico de la manifestación de focos irritativos desencadenantes del estado epiléptico. ¿Cuál de ellos es el más frecuente? ¿Qué dicen? Lóbulo frontal. Lóbulo temporal, ¿no? Definitivamente el lóbulo temporal está en la cabeza, es una de las crisis más frecuentes y con clínica más característica. Todos los demás son menos frecuentes. Ahí en el gráfico intentan dividirlo por porcentaje, pero realmente casi todos, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué es eso? Es un electroencefalograma en el cual se muestra el estado ictal y el estado posictal. Como ustedes ven, bueno, acá se ve un poco... mm, ¿por qué no puedo? Ya. Se logra ver acá a la izquierda, hay unos numeritos y unas letras, ¿no? Por ejemplo, ¿ven dónde está la manito? Se ve, doctora. Sí, Ya, ahí dice sí, T4, T6, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice P3 o 1. Si ustedes se dan cuenta, hay número, letra, número, letra. ¿No? Y algunos son impares, como P3 o 1, y otros son pares, como T4, T6, ¿no? T4, T6 hace referencia a la zona temporal, P3 o 1 a la zona parieto-occipital. Si es par, la localización hace referencia al hemisferio derecho y si es impar, al hemisferio izquierdo. En este caso, ¿se puede diferenciar derecho e izquierdo? No, porque es un estado epiléptico, o sea, es una crisis generalizada, ¿no? Eso es en la izquierda. Y en la derecha, ustedes pueden ver cuando ese estado epiléptico ya se apaga, cuando ya deja de tener actividad ictal y el paciente queda como desconectado, como que poco a poco va cediendo, ¿no? Y se ven estas ondas lentas. Entonces, así se ve un estado epiléptico en estado ictal, crisis netamente y a la derecha en el post, ¿no? Entonces, ¿cuál es el manejo? Eh, el manejo del estado epiléptico va a depender mucho de la pericia y del entrenamiento. Entonces, recordemos, por favor, desde el tiempo cero, ¿no? El inicio de la crisis hasta periodos más avanzados. Entonces, en el tiempo cero, lo que tenemos que hacer es lo que se hace con cualquier paciente que llega a una emergencia, que es el ABCDE, ¿no? Desde la línea aérea hasta D, que viene a ser evaluar déficit neurológico, y E de exposición, que es exponer al cuerpo para evaluar las afecciones. O sea, hay que quitarle la ropa al paciente, ¿no? Ya ese día en la clase presencial hablamos de qué cosa es el ABC y yo les dije hay un ABCDE. Ya, hoy les estoy mencionando qué cosa es el DE, porque el ABC ya lo saben.
En el tiempo 5 o cuando ya inicia el estado epiléptico, entonces tenemos fármacos de primera línea. Ah, aquí les voy a pedir por favor, Mateo, tus compañeros, que vayan tomando captura de pantalla, porque en las diapositivas se va a ver como una sola. Entonces, las dosis me parece que no se ven. Entonces, tomen una captura de pantalla, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar el tiempo prudente. Miren ahí, captura. Entonces, primera línea, tenemos varias benzodiazepinas. ¿Qué es lo que usamos en emergencia? El diazepam, ¿no? Tenemos el midazolam, pero no se usa como una benzodiazepina de primera línea. Hay un poco de temor por el paro cardiorrespiratorio, etcétera. Pero lo que sí se usa es el diazepam en dosis endovenosa, 0,15 a 2 miligramos por kilo. Y las dosis máximas, ¿no? Del diazepam endovenoso 10, del diazepam rectal 5, del lorazepam 4 y del midazolam igual 10. Si vamos a los fármacos de segunda línea, o cuando ya se estableció el estado epiléptico a los 20 a 30 minutos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los fármacos ya, como fenitoína, levetiracetam, ácido valproico y fenobarbital. A la cabeza, en nuestro país, fenitoína, ¿no? Endovenoso. Lo demás lo tenemos generalmente en bioral, pero si estamos en una emergencia, vamos a preferir el endovenoso o el intramuscular en el caso de algunas benzodiazepinas. Y ahí las dosis, eso también es una pregunta, dosis de fenitoína, 15 a 20 miligramos por kilo como dosis única. Y luego el mantenimiento, entonces dosis de impregnación, ¿no? MP significa impregnación. Y luego la dosis de mantenimiento, que es de 5 a 7 miligramos por kilo cada 8 horas. Dosis de mantenimiento y ahí ustedes pueden ver sus dosis máximas. Dime, Tomás. Doctora, sí, una pregunta, por favor. En las diapositivas anteriores hemos visto que el estado establecido es de 10 minutos. ¿Cuál de los dos vamos a tomar en cuenta? ¿10 minutos o 20, 30 minutos? A partir de los 10 minutos ya se debe iniciar fármacos. La dosis es Mm, igual. Lo que pasa es que yo lo estoy poniendo aquí a nivel del 20 porque el cuadrito, si yo lo ponía más a la izquierda, encima del 10 como que me iba a tapar la otra información. mm, sí, doctora. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? De acuerdo. Ujú, Ya, gracias. ahí, ¿no? Ahora. Y ya cuando pasamos hasta ahí es neurología, ¿no? Todo lo que les muestro después ya viene a ser en manejo en un área crítica, porque ya el paciente cumple criterios de estado refractario o estado que no responde. Y empezamos con midazolam y con el uso de propofol. Miren ahí esa media luna, la tercera, ¿no? Cuando el paciente no responde a las drogas antiepilépticas, se prefiere abordar al paciente con abordaje de la vía aérea, ¿no? Intubación, evaluación del electroencefalograma y eso ya no se hace en un tópico común, eso ya se hace en un área crítica, de la mano de un anestesiólogo. Ahí empieza ya la denominación de estado epiléptico refractario. De acuerdo con sus dosis máximas, esto ya no pertenece a nosotros. Y esto tampoco, obviamente, ¿no? La cuarta línea lo pongo solo para conocimiento de ustedes, que ustedes ven que también se usan otros fármacos como tiopental y ketamina. Listo. Entonces, hasta ahí hay alguna. ¿Hicieron la captura de pantalla, chicos? ¿De las Sí, dosis? doctora. Ya, perfecto, lo vi. Entonces, este cuadrito lo que intenta eh, transmitirles es cómo los tiempos cambian según el tipo de crisis. Cuando hemos dicho a los 5 minutos, tiempo uno, a los 30 minutos, ¿no? Que dice ahí, por ejemplo, el tiempo 2 o a los 5 y a los 10 hace referencia al estado epiléptico clásico, ¿no? El tónico clónico generalizado. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a un estado epiléptico, pero ya no generalizado, sino focal, con compromiso de conciencia? Si es focal, esos 5 minutos, que es el tiempo uno, ya se convierten en 10 y esos 20 a 30 minutos se convierten en 60. Entonces, perdón, va a haber un cambio ahí de denominación. Y sí, el tipo de crisis se refiere a una ausencia. Esos 5 minutos se convierten en 10 a 15 y esos 10 a 20 minutos se convierten en desconocido porque no sabemos. Entonces,
Para este cuadro, lo que intenta, nuevamente, repito, transmitirles es que cómo va a cambiar la percepción de los tiempos T1, T2 de acuerdo al tipo de crisis. No es igual el T1, T2 para una crisis focal que para una crisis tónico-clónica generalizada. ¿De acuerdo? En esa foto, hicimos una actividad. Esa es del año pasado, por el Día Púrpura, el Purple Day. Es una actividad que se hace dirigida, en este caso, a los pacientes. Estos son algunos de todos nuestros pacientes con el diagnóstico motivo de nuestra clase y cada año nos reunimos para darles charlas informativas, ¿no? Acá estamos nosotros con nuestros residentes y ahí al que respondía mejor, hacemos una actividad bonita con ellos, pues les damos algunos incentivos, ¿no? Los pacientes con mucho entusiasmo acuden al auditorio, se les invita con una anticipación para que podamos nosotros educar, ¿no? Cada año nos encargamos de eso, educación al paciente con epilepsia. Entonces, hasta ahí nuestra parte uno. Hemos tratado de hacerlo de manera sencilla. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos para que puedan respirar y luego seguimos con la clasificación de crisis, en la cual vamos a hacer un resumen de la de 2017 y 2025. ¿De acuerdo, chicos? Está Sí, bien, doctor. doctor. Está bien, doctora. Hacemos una pausita.
Ya, regresé. Seguimos. ¿Estamos? ¿Todavía no están? Sí, Estamos, doctora. doctora. ¿Ya? Sí, Vamos, doctora. doctor. Sí, doctora. Entonces, vamos a seguir con la parte 2. Esta parte es un poquito más teórica, como que podrían encontrar momentos en el que no entiendan por qué estamos asumiendo una u otra. Les voy comentando que ILAI clasifica las crisis epilépticas desde hace muchos años, desde el 81. Luego hubieron varias modificaciones. De hecho, hay un cuadrito donde les voy a mostrar, pero eh, hay una última, ¿no? Que es del 2025, que se basa mucho en una previa del 2017. Ahora, ¿por qué hay cambios? Generalmente se han sustentado los cambios porque tratan de unificar términos, ¿no? Recuerden que estas guías, estas sugerencias, directrices se hacen en inglés y cuando hay traducciones, entonces por ahí que se tergiversan los conceptos. Entonces, esa es una de las motivaciones principales para hacer los cambios. A ustedes en su currícula les piden simplemente clasificación, pero no dicen cuál. Entonces, hemos incluido las dos principales, que son las del 2017 y las del 2025, ¿ya? Que son las que vamos a desarrollar ahora. Un minuto y empezamos. Si tienen compañeros que todavía no están, por favor les van avisando. Un minuto. Chicos, ¿se ve pantalla completa? No se ve. No, No, doctora, no está doctor. presentando. No está compartiendo, doctora. ¿No? Ay, No, Dios. no aparece en ninguna pantalla. Ay, Dios. Dios. Ya, ahí sí. Ahora sí, doctor. Ya, ahí se ve pantalla completa. Sí, doctora. Ya.
Entonces, empezamos con la crisis, perdón, con la clasificación del 2017, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Em, Tenemos ahí en ese cuadrito la clasificación de la crisis versión básica. Tengo que decirles que este material, antes de seguir, que está libre, está disponible en las páginas de ILAE. Ustedes lo pueden encontrar. Algunas veces está en inglés, otras en español, pero el material está libre para que ustedes lo puedan leer incluso con un texto, ¿no? El texto siempre está en inglés. Ya, entonces en el 2017 la clasificación se agrupó como focal, comienzo o inicio, ¿no? Inicio focal, inicio generalizado e inicio desconocido. Se caracterizaba porque usaba mucho ese término, ¿no? De inicio. Em, Ese término es algo que ya no está necesariamente aceptado ahora. Entonces, mucho ojito con esto, ¿no? Ahí tenemos los tres grupos de inicio focal, inicio generalizado e inicio desconocido. Entonces, dentro del inicio focal tenemos con o sin preservación de conciencia y con componente motor o no motor. También se consideran a las crisis focales a que viran o cambian a tónicas o a tónicas clónicas bilaterales. ¿De acuerdo? Dentro de las de inicio o de comienzo generalizado son dos grupos grandes que son las motoras y las no motoras. Dentro de las crisis motoras tenemos las más frecuentes, las tónico-clónicas y otras, ¿no? Y las no motoras, ojo aquí también, en la crisis no motora se menciona mucho las crisis de ausencia. Eh, Más adelante voy a explicar por qué aquí hay un cambio también en el cómo considerar una crisis de ausencia, ¿no? No necesariamente es no motora. Y las de inicio desconocido también, ¿no? Motoras, no motoras o sin clasificar o sin clasificar. Ahora, este segundo cuadro es el mismo de este primero, pero como que más desglosado, ¿no? Realmente, si es que hubiera preguntas de clasificación, van a ser de este cuadro, del cuadro más pequeño, porque este cuadro de acá tiene muchos términos que podrían llevar a confusión del personal que lo está estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, el que tiene que estudiar, le repito, es este cuadrito de acá. Esta subdivisión es un poco ya más para los residentes, ¿no? Ahora, esta clasificación del 2017 obviamente se basó en una clasificación del 81, que es una clasificación muy buena, en la cual dicen o mencionan de manera más sencilla la descripción de las principales crisis. ¿Y por qué mencionamos este cuadro? Perdón. Mencionamos este cuadro porque estoy tomando agüita. Mencionamos este cuadro porque em, hay preguntas que ustedes pueden encontrar en sus bancos de preguntas. Si revisan los bancos históricos, van a ver que aún mantienen estos términos. En lugar de usar el término focal, por ejemplo, usan el término parcial. Entonces, parcial simple o parcial compleja, como ustedes ven acá. Miren ahí. Crisis parciales hacen referencia a las crisis epilépticas que inician en un lugar determinado. Recuerdan que al inicio de la clase de hoy presenté un gráfico donde veo un cerebro con un área sombreada de color morado en un lado, en el lado izquierdo y en el hemisferio izquierdo, y al costado otro cerebro que tenía todo el área sombreada. Ya, ese gráfico quiero que lo traigan en su memoria hasta esta diapositiva. Crisis parciales comienzan en un solo lugar. Dentro de las parciales tenemos parciales simples, parciales complejas. Simples sin pérdida de la conciencia y complejas con pérdida de la conciencia. Entonces, así se llamaban antes las crisis. Tenemos que conocerlo también porque a pesar que la vigente es la clasificación del 25 del año pasado, hay preguntas de examen que aún utilizan esta nomenclatura, ¿no? Crisis parciales complejas. En segundo lugar tenemos las crisis generalizadas, ¿no?
Dentro de las crisis generalizadas, tenemos que comienzan aparentemente en amplias áreas del cerebro. O sea, no identifican o no dicen de manera textual que fuera en ambos lados, solo dicen en amplias áreas, ¿no? Y dentro de las ausencias se consideran las tónico-clónicas, las atónicas, mioclónicas y las ausencias o pequeño mal. Y las crisis inclasificables, es decir, que no se sabe dónde comenzar. Ahora, ¿cuál es la motivación para la revisión de la crisis del 2017? Perdón. Algunos tipos de crisis, dice, por ejemplo, las crisis tónicas o los espasmos epilépticos pueden tener un inicio generalizado o focal. Exacto. No necesariamente en una crisis va a ser clasificada como focal o como generalizada netamente, porque hay crisis en las cuales no se sabe el inicio, ¿no? Se desconoce. Y ahí también viene la tercera columna que es de inicio desconocido. Otra motivación, falta de conocimiento del inicio de una crisis. Listo. Tercero, descripciones retrospectivas de crisis a menudo no especifican un nivel de conciencia o alteración de la conciencia, aunque es común para muchas crisis, es un concepto confuso. Sí, la conciencia, ese es un tema que se ha tocado en la última clasificación también, porque no solamente conciencia es estar despierto o estar dormido, entre comillas, ¿no? Sino también va un pasito más allá, que es tener recuerdo de o obedecer a ciertas órdenes. Algunos términos en uso actual no tienen altos niveles de aceptación de la comunidad. Sí, les dije también que algunos términos generan confusión y mucho más si están en inglés. Y algunos tipos importantes de crisis no están incluidas. Correcto. Entonces, clave de signos y síntomas de las crisis. Esto es importante, ¿no? ¿Cómo es lo que se ve y cómo es lo que nosotros debemos interpretar? Por ejemplo, el paciente que hace esos movimientos con la boca, como si estuviera masticando, ¿no? Como si estuviera pasándose la lengua, saboreando, como cuando los niños toman una chicha morada y se ensucian la boquita por afuera y están pasándose la lengua por afuera, ¿no? Son movimientos automáticos que el paciente hace sin pensar, sin un fin determinado. Eso se llama automatismo. No, apariencia de las emociones o experiencia de las emociones, emociones, eso sí, normal. Posturas de flexión o extensión intensa, tónicas. Enrojecimiento, sudoración, predilección, todo lo que son autonomías o disautonomías, ¿no? Son autonomías. Sacudidas arrítmicas son los mioclonos y las rítmicas son los clonos. Ojo acá, no se vayan a confundir. Cuando decimos crisis epiléptica tónico-clónica, o sea, sacudidas rítmicas, ¿no? Generalizada. Y cuando son arrítmicas es otro tipo de crisis, ¿no? Déjà vu, problemas del lenguaje son o eran denominadas crisis cognitivas, ¿no? También se le puede llamar o se le ha llamado experienciales. Y así, ¿no? Hasta aquí, hasta déjà vu son las más frecuentes. ¿Qué elementos se suponían que se tendrían que cambiar? Eh, Estamos hablando de la clasificación 2017, ¿no? ¿Permite alguna crisis tener un inicio focal o generalizado? Correcto. ¿Clasifica las crisis de comienzo desconocido? Correcto. ¿Clasifican al término alteración de la conciencia? Sí. ¿Incluyen algunos tipos previamente no clasificados? También. Em, Actualizan el uso de la palabra para una mayor claridad pública. Claro, hacen referencia al idioma inglés, ¿no? Y todo lo demás es algo que ya hemos mencionado también, incluyendo la conformidad. Acá dice ICD 11 y 12, hace referencia al CIE-10 en nuestro país, ¿no? A la nomenclatura del Código Internacional de Enfermedades. Entonces, tenemos, permite algunas crisis tener un inicio focal o generalizado. Claro, acá tenemos algunas características de cómo sería una crisis de inicio focal versus a la izquierda versus cómo sería una crisis de inicio generalizado, ¿no? Entonces, ¿cómo es una crisis de inicio focal? Tenemos que el inicio, según el tono, puede ser atónico, si es que hay movimientos rítmicos, sería clónico. Si fueran arrítmicos, ¿cómo se llamaría? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de decir. Acá, miren, Automatismo. miren. Si las sacudidas son rítmicas, son clónicos. Y si son arrítmicas, serían mioclónicos. No dije automatismo, ¿ah?
El automatismo son comportamientos automáticos como el chupeteo, bazuqueo, masticatorio. Eso es otra cosa. Miren acá, he dicho rítmico y arrítmico. Rítmico clónico y arrítmico mioclónico. ¿Ya? Pues regresamos acá. Los espasmos epilépticos, el mioclono, tónico, tónico, clónico, también podría ser clónico, tónico, clónico, ¿no? Es una mezcla de hallazgos. Y si el inicio es generalizado, también, ¿no? Parecido a tónico, clónico, espasmos epilépticos, mioclónico, tónico y tónico, clónico. Pero según la figura, la fotito que ustedes ven ahí, ¿cuál sería la diferencia en pocas palabras en inicio focal versus inicio generalizado? Voluntarios. Que ven en la foto, chicos. Chicos, están ahí, están vivos. Vamos a Doctor, llamar. creo que es o sea, cómo se comporta el paciente, ¿no? Al parecer en la imagen de la izquierda, eh, el evento se da principalmente en su brazo derecho. Ujú, En cambio, en el de eso. la ¿Quién derecha está es, hablando? yo, Mateo, seguro. sí. Pobre Mateo. Por eso no quería ser delegado, ¿no? Sí, pues los delegados pagan pato. Todos. Efectivamente, Mateo, es clara la diferencia, ¿no? Inicio focal significa que está en un lado y generalizado que está en los dos lados al mismo tiempo. No hay más cosa, no hay más ciencia. Entonces, ¿qué más? Eh, crisis de inicio desconocido, dicen, ¿no? Ahí les presentan un caso, miren. Se oye un ruido, se ingresa a la sala de video, es un paciente que está hospitalizado y se encuentra el paciente en la cama, gruñendo, con los ojos enrojecidos, todas las extremidades rígidas y luego se sacuden rítmicamente durante un minuto. Él estaba fuera de cámara al comienzo. ¿Qué tipo de crisis era? ¿Qué dicen? Puede decirse que es de inicio focal, de inicio desconocido o nada. Parece ser generalizado. ¿Por qué? ¿Quién me está diciendo? Dime, Mm, dígame su nombre, Samuel, chicos, porque yo no veo. A ver, Samuel, cuéntame, ¿por qué creerías que es generalizado? porque menciona todas las extremidades rígidas, luego Ujú. se sacuden rítmicamente. Así Ya, que por eso digo que tú es defiendes que es generalizado. generalizado. Ya, listo. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguien dice que es focal? No, Hola, creo que también es generalizado. Mateo. Ya, ¿alguien dice que es generalizado? ¿Alguien dice que es focal, perdón? Hola, por favor, respóndame, no me voy a pasar de esa diapositiva. Alguien que no sea Mateo ni Samuel. Doctora, se podría decir que es una epilepsia focal porque dice que escucha ruidos, también está gruñendo y las extremidades pues que tiene rígidas, ¿no? Yo pensaría que es más focal, no tanto generalizado, Ya, pero ¿por qué? porque Pero es defiéndeme más tu posición, somatosensorial. pues. No. Ya, mira, la respuesta es esta. Ok, oyes un ruido, de nuevo, oyes un ruido, ingresas a la sala y se encuentra el paciente ya gruñendo, con ojos enrojecidos, todas las extremidades rígidas, o sea, se le encontró ya en
eh, en una postura, ¿no? Luego se sacuden rítmicamente durante un minuto y él estaba fuera de cámara. Dice, ¿qué tipo Doctora, de crisis este, es? Algunos tipos de convulsiones, entre comillas, que son crisis, ¿no? Valen la pena describir, incluso si se desconoce el inicio, se desconoce el inicio. Recuerden que en la clasificación hemos puesto de inicio focal, de inicio generalizado y en la tercera columna era de inicio desconocido. En este caso, nunca se vio el inicio. Si el caso dice que se escuchó un ruido y cuando ingresan a sala ya lo ven en movimientos generalizados. Pero imagínense que mientras entre el tiempo que pasó desde que escuchó el ruido hasta que ingresó a la sala, empezó con un lado del cuerpo y luego se hizo bilateral. O hipótesis 2, empezó de los dos lados al mismo tiempo. No se puede saber porque no se vio el inicio, ¿no? Es muy importante la anamnesis. Aquí la situación que plantean es que se escuchó un ruido y el evaluador entró de frente y ya lo encontró en movimiento. Entonces, ¿qué tipo de crisis era? Era una crisis con inicio desconocido. ¿De acuerdo? No era ni focal ni generalizada. Atentos. Siguiente, clasificar el término alteración, clarificar el término alteración de la conciencia. Dice, entre muchos comportamientos posibles durante una crisis, la alteración de la conciencia siempre ha tenido un papel importante. Sí. ¿Está desde el 81? Sí. Importancia práctica para conducir, para la seguridad, empleabilidad, interferencia. Ya, eso es una utilidad, ¿no? Pero, ¿por qué creen ustedes que es importante recalcar si el paciente tiene o no conciencia alterada? Voluntarios. No, que no sea lo que diga la diapositiva, ¿no? ¿Nadie? Doctora, creo que es más que nada porque normalmente en las crisis, me parece que las generalizadas, hay una pérdida del estado de la conciencia del paciente, mientras que en las focales puede ser que haya una alteración, pero no una pérdida como tal. Más o menos, sí. Recuerden sí, que bien les dije, o sea, les estoy preguntando lo que ya les he dicho en la primera parte, pero veo que no han estado atentos o no sé si no están y están grabando la clase, nada más. Dije que actualmente la conciencia no solamente es estar despierto o estar dormido para la clasificación de crisis, sino también el recordar o el obedecer indicaciones. Ujú. Entonces, tiene una utilidad bastante práctica, más allá del tema legal, ¿no? Y estos términos, que al final están relacionados. Entonces, seguimos. Pérdida o alteración de la conciencia. Dice, dos tipos de crisis con pérdida de la conciencia. Tenemos a la izquierda un tipo de crisis atónica y a la derecha otro que aparentemente no tiene pérdida de la conciencia. ¿Qué también entiende el público la pérdida de conciencia durante una convulsión parcial compleja? Dice, ¿no? Eso es un término antiguo. Crisis focal con alteración de la conciencia. Eso quiere decir, ¿no? Crisis focal con alteración de la conciencia. Podría ser, en base a las figuras o lo que ustedes están viendo, que un paciente con crisis focales tenga alteración de la conciencia o solamente la alteración de la conciencia se presenta en las crisis generalizadas. ¿Qué dicen? Los escucho. doctora, como mencionamos antes, crisis focales compleja, sí puede ser con alteración de la memoria y conciencia también, no solo la generalizada. No te escuché, no te escuché. Un poquito más fuerte, por favor. Sí, doctora, como hemos visto antes que crisis focales complejas sí puede estar con alteración de la conciencia y la memoria, no solo la crisis generalizada. Exacto, no solamente en la crisis generalizada. Bien. Entonces, elementos de la conciencia, ¿no? Conciencia, memoria o recordar los eventos, capacidad de respuesta y el sentido del yo. Estos cuatro elementos sí son importantes a recordar para tener en cuenta cuando tenemos un caso clínico donde dice que la conciencia está alterada o no. El sentido del yo, la capacidad de respuesta, la memoria y la conciencia. Yo les había dicho hasta acá nada más, ¿ok? Miren todo esto.
¿Cuál sería el mejor marcador sustituto? Dice. La clasificación de 2017 elige el término alerta. La conciencia permanece en la clasificación, pero el término consciente está en el nombre de crisis. ¿Esto de acá? No. En otros idiomas esta palabra significa lo mismo, correcto, ¿no? También había una confusión de los idiomas. La alerta no se usa para clasificar la crisis de inicio generalizado. Correcto. Lo más importante es esto. ¿Cuáles son los elementos de la conciencia? Entonces, incluir algunos tipos no clasificados. Ya, esto es lo que la subdivisión de la clasificación del cuadro largo, que les dije que esto no necesito que lo aprendan directamente porque esto era ya para los residentes. Actualizar el uso de la palabra para una mayor claridad pública. Exacto, ¿no? Los términos antiguos versus los términos nuevos. Ah, justo en el ejemplo de la crisis, yo les enseñaba, ¿no? Que decía crisis parcial con alteración de la conciencia, ¿no? O se llamaba crisis parcial compleja. Y el término para el 2017 era focal con alteración de la conciencia. Entonces acá tenemos lo que fue y lo que es, para que ustedes hagan las diferencias. Voy a escoger una al azar. Por ejemplo, la del ejemplo, ¿no? Parcial compleja. Parcial se sustituye por focal. Compleja por alteración de la conciencia. Y si fuera parcial simple, parcial nuevamente se sustituye por focal y simple sin alteración de la conciencia o consciente, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de alteración de la conciencia no solamente es estar despierto o estar dormido. Validar el uso de la información de apoyo, el electroencefalograma. Correcto. Yo he puesto ahí algo con mayúscula. Videos traídos por la familia. O sea, cuando el paciente llega a la consulta, ustedes ya lo van a ver en sus rotaciones que empiezan el 12 de abril, me parece, más o menos, ¿no? La quincena de abril. Ustedes van a ver que no siempre llega el paciente a primera vez con un electroencefalograma. De hecho, muchas veces llega sin electro y por ahí hay situaciones en las cuales no se cuenta con el equipo o está averiado o no hay citas por cualquier motivo, ¿no? En este caso, la conducta del médico peruano es esperar a que haya el equipo o el resultado o mandarlo particular o pedir que grabe la crisis, el familiar. La respuesta es la C. Los videos traídos por la familia constituyen un aporte súper importante para que nosotros podamos ayudarnos a identificar la crisis epiléptica, ¿no? Las crisis son usualmente clasificadas por signos y síntomas y si el paciente, el familiar nos trae un video, nosotros podemos ver ahí más o menos qué tipo de crisis podría ser. Es muy valioso que el familiar de un paciente con epilepsia pueda grabar la crisis, documentar con video y traernos. ¿De acuerdo? Bueno, esto sí, ¿no? Conforme con el CIE-10 y, y la clasificación, el Código Internacional de Enfermedades, que empiezan con G40. Sí, bueno, esto para salud pública. Actualizar el glosario sobre los términos, sí, es verdad. Ya hemos hablado un poquito de cuáles son los términos adecuados y ahí están las descripciones. Estandarizar para las descripciones comunes para describir las crisis. Descriptores comunes de signos y síntomas durante las crisis no son los tipos de crisis. No es lo mismo describir que nomenclar, ¿no? O nominar. Una descripción de texto libre es altamente recomendable, sí. Por ejemplo, no necesito poner el paciente refiere, o no voy a colocar paciente refiere de vu, porque eso es poco probable, ¿no? Lo que yo tendría que colocar, lo que sugiere es paciente refiere que antes de evento y tal estuvo en la tienda de la esquina y tenía la firme conciencia o la firme creencia de que ya había estado ahí antes, pero resulta que nunca había ido a esa tienda, ¿no? Y lo que estoy haciendo o intentando es describir un déjà vu. Entonces, en otras palabras, es mejor describir con las palabras que nomenclar, ¿no? De antiguos a nuevos términos, sí, pues hay que cambiar, hay que actualizarnos con los cuadritos que ya les mencioné. Entonces, ¿cuáles son las reglas para clasificar las crisis? Esto es importante también. El inicio, la conciencia, el predominio en el inicio, la conducta de arresto. ¿Alguien sabe qué cosa es conducta de arresto o lo leyó por acá? Yo lo puse en este cuadro. Ahí está. A ver, voluntarios.
Es cuando un paciente se queda inmóvil o como que no se mueve. Más que nada la parte motora, ¿no? Sí, cuando el paciente tiene cambio en su conducta, detiene su conducta, como congelado, ¿no? Algo así. Ujú. Sí, Jimena, ¿no? sí, doctora. Dame un segundo para apuntar. Ya. Entonces, inicio. Claro, el inicio es importante porque sin el inicio no podemos clasificar según 2017. Recuerden, el término es de inicio, focal de inicio desconocido. Conciencia. El grado de conciencia es súper importante también para hacer una subclasificación. El inicio predomina. Claro, clasificar una crisis focal por su primer signo o síntoma prominente. No contar para clasificar inicialmente el arresto o el comportamiento, ¿no? El compromiso de la conducta. Si inicia en el brazo derecho, pues el foco será del lado izquierdo, ¿no? Si inicia con una extremidad, con una pierna izquierda, el inicio probablemente o el foco sea contralateral, ¿no? Algo así. Conducta de arresto. Dice, una crisis de arresto por comportamiento focal muestra el arresto de la conducta como la característica prominente. Sí, hay crisis en las cuales, por ejemplo, las atónicas, ¿no? De frente, el paciente es como si se desmayara, ¿no? De frente pierde tono muscular. Y el compromiso motor o no motor. Eso es más sencillo. El efecto neto o resumen o las perlas de actualizar la clasificación es el siguiente. Facilitar las clasificaciones que no encajaban, o sea, colocar hilos por ahí que estaban sueltos, clarificar a qué se refiere un tipo de crisis en especial y dar mayor transparencia y facilidad en el uso de términos. Eso sobre todo por el idioma. ¿De acuerdo? Entonces acá vienen los ejemplos y para esto voy a llamar. Un ratito para abrir mi lista. A ver. mm, Tenemos a una estudiante Rubí. Sí, doctora. Ya. A ver, Rubí, atenta. Una mujer despierta, viendo a su esposo tener una crisis en la cama, ella no atestigua, o sea, ella no se dio cuenta del inicio de la crisis, pero describe una posición de rigidez bilateral seguida de agitación de las extremidades, electro y resonancia normales. ¿De acuerdo? Eh, Mira, acá te damos pistas. Antiguamente no era clasificable porque ella no vio el inicio, pero según la clasificación nueva, es decir, para este momento de la clase, que es 2017, fue una crisis tónico-clónica de inicio desconocido, ¿no? Es clasificada como tónico-clónica de inicio desconocido. Rubí, quiero que me digas por qué. Y ahí está el caso en color azul otra vez para que lo leas si tienes dudas. A ver, Rubí, te escuchamos. Porque no estuvo presente en el comienzo. Fácil, ¿no? No, sí estuvo presente porque dice que estaba a su lado. El tema es que no atestigua, de repente estaba dormida la esposa, no se dio cuenta, pero sí estaba presente. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Demasiado fácil. Ya, tú misma. En un escenario alternativo, el caso uno, el electroencefalograma muestra ondas lentas, parietal derecho, y la resonancia muestra una displasia cortical en la región parietal derecho. ¿Qué significaría esto?
Rubí, ¿estás? Sí, ¿Alguien que quiera ayudar a Rubí? Tal vez se progresó, doctora, a tónico clínico bilateral, como Más fuerte, no escucho. ejemplo. Sí, doctora, digo, tal vez se progresó la crisis atónico clónico bilateral por los síntomas que presento. Ya, no, no podría ser bilateral porque dice que el Tendría que electro. ser focal Obvio, del dice, el lado electro derecho. muestra ondas lentas parietal derecho. Le está diciendo, me está diciendo en otras palabras que sospecha, infiere, asume una lesión parietal derecha. ¿Por qué sería bilateral? Si dice derecho, clarísimo. Luego dice, la resonancia muestra una displasia cortical en el mismo lugar, parietal derecho. ¿No? Entonces, en estas circunstancias, la crisis puede clasificarse como focal con progresión atónico-clónica bilateral, pero el inicio es focal. Es focal porque a pesar de que la esposa no lo vio en el estudio, en los dos estudios básicos que son electroresonancia, se ve, ¿no? Que hay una descarga en el foco parietal derecho y en la resonancia hay una displasia, que es un desorden de la corteza, también en la región parietal derecha. Entonces, atentos a los términos. Eh, otro caso, a ver. mm, ¿Está Magdiel? Sí, doctora, buenas noches. Hola, Magdiel. Ya, a ver, atenta. Un hombre de 22 años tiene crisis durante las cuales permanece completamente consciente, con sensación de tener los pelos de punta, o sea, está asustado, así como algunos antes del examen, y una sensación de estar enrojecido. Ujú. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de crisis sería? Y acabó. Ahí no está la respuesta. ¿Ah? ¿Qué tipo de crisis sería? Nada. El autonómico, ¿Por qué? por las manifestaciones que presenta el Ujú. paciente, como la sensación de Disautonomía, estar ¿no? enrojecido. Simpático o parasimpático. Hay vasodilatación. Ya, no les voy a decir. Pero está bien sencillo, ¿no? Está completamente consciente. ¿Hay alteración de la conciencia? No. Tiene una sensación de miedo, de terror. Entonces la tarea va a ser buscar en qué zona del cerebro se podría generar esa sensación de miedo, terror y tener una respuesta como de vasodilatación. ¿De acuerdo? Entonces Mateo me va a decir, Mateo, ¿estás? Sí, dígame, doctora. Ya, no, tú me vas a decir la respuesta de la tarea que tus compañeros te van a decir, o si quieres la buscas tú, no sé, pero me vas a decir la respuesta. Ujú. Ojo, ¿ah? Ok. ¿Qué número de diapositiva es esta, Mateo? Ayúdame. La 65. Y son 70 y tantas, ¿no? 79. Sí, ya falta poco. Listo. Entonces, hasta ahí, clasificación del 2017. Ahora, para complicarnos un poco más la vida, la clasificación del 2025, que realmente es bien cortita, chicos, ya se basa mucho en la del 2017, pero tiene algunas aclaraciones. Entonces, ¿por qué era necesaria una revisión? ¿No era demasiado pronto? Bueno, del 2017 al 2025, ¿cuántos años habían pasado? 8, ¿no? Ya no era tan pronto. Lo que pasa es que hay una publicación donde hacen este cuestionamiento, ¿no? No fue muy pronto. Realmente no lo es. Recuerden que la clasificación 2017 ayudó a mejorar la precisión de las crisis versus, o sea, en base a la del 81. Pero la necesidad de revisarlo una vez más en el 2025, el año pasado,
Surge porque habían muchas preocupaciones sobre cómo los términos podrían ser aplicados de manera universal. O sea, el lenguaje de un médico de primer nivel, de un centro de salud, de una posta, no es el mismo que de un médico de un hospital, no es el mismo que de un médico de un instituto especializado, ¿no? Entonces, no es lo mismo en Sudamérica que en Norteamérica. Entonces, lo que busca esta nueva clasificación del 2025 es unificar términos y que puedan ser razonables y accesibles a todo el personal de salud. ¿Ya? Entonces, eh, mayor flexibilidad en la nominación, el objetivo, lograr una clasificación accesible y evitar los errores en la traducción. Esto ya lo hemos dicho varias veces. Miren, en este cuadro se muestran las abscisas, creo que sí se ve un poquito, 1964, 70, 81, 89, 2000, 2005, 10, 14, 15, 17, 22 y 25. Clasificación actual. Todas las evoluciones de las clasificaciones, ¿no? Un poco complicado, porque ILAE decide complicarnos la vida, porque busca siempre mejoras para apoyo del paciente. Entonces, lo que ustedes están revisando solamente son dos, las del 2017 acá, clasificación de epilepsia, y la del 2025. Em, ¿Cómo? Esta actualización se basa en la clasificación de 2017 para adaptarse mejor a las amplias necesidades de la comunidad internacional de epilepsia. Em, el nuevo grupo de médicos, de expertos que se reunieron para esta clasificación del 2025 estaba formada en la mitad de ellos, o sea, 50% eran del grupo original y 50% de nuevos miembros para realizar las revisiones respectivas. Entonces se fueron registrando poco a poco, se fueron reuniendo, se llamaron, como ustedes acaban de escuchar, a miembros antiguos porque querían no desligarse por completo de la clasificación del 2017 y se dio alta prioridad a las traducciones, ¿de acuerdo? Antes de su aprobación final. Entonces, ¿se introduce terminología nueva? No se introduce terminología. Disculpen, acá hay un error, dice introducen, es introducen. ¿No? Todos los términos utilizados en esta versión del 2025 sí se habían encontrado ya, ya sea en la de 2017 algunos y otros en los glosarios, ¿no? El principal cambio se enfoca en las convulsiones focales, ya van a ver por qué, y se busca la aplicación en todos los niveles de atención. Entonces, acá unas cuantas diapositivas para puntuar. Esto es muy puntual. Atentos, por favor. En cuanto a las reglas taxonómicas, ellos hacen la diferencia entre clasificadores y descriptores, ¿no? ¿Qué son los clasificadores? Según el enfoque de expertos, tiene dos justificaciones, la conceptual y la utilitarista. La conceptual se refiere a que definen clases motoras y la utilitarista se refiere a que son usadas para el manejo clínico. Y los descriptores hace referencia a las características clínicas, lo que yo les decía, se describe con sus propias palabras, ¿no? Cuando viene el paciente y dice, ha convulsionado. Entonces, ahí lo que nosotros queremos es usar descriptores, ¿no? Y le decimos, señor, dígame por favor con sus propias palabras qué ha visto y le vamos ayudando, ¿no? ¿Se mordió la lengua? ¿No se mordió la lengua? ¿Cómo estaban los ojitos? ¿Cómo estaban las extremidades? ¿Se orinó? ¿No se orinó? Etcétera. Cambios en las terminologías. Aquí se elimina el término inicio. ¿Recuerdan el ejemplo de la esposa que vio al esposo en su cama, ¿no? Moviéndose, ya. Crisis de inicio generalizado, ya fue. Se cambia o se suspende la palabra inicio por crisis generalizada de frente. Igual, con crisis de inicio desconocido por se desconoce el inicio. Se elimina la palabra inicio. En cuanto al nivel de conciencia, tenemos que antes, o sea, por eso le he puesto conciencia uno, solamente se hacía diferencia entre conciencia preservada o alterada. Sin embargo, ahora, además de saber si está preservada o alterada, se evalúa mucho la capacidad de respuesta. Y recuerden también que en una diapositiva pusimos los cuatro ítems que se deberían tener en cuenta para mencionar presencia de conciencia no alterada, ¿no? Además del recuerdo. En cuanto a los descriptores, eh, plantean en esta de 2025 que el término de crisis motoras y crisis no motoras
se cambia por crisis observables o con manifestaciones observables y y con manifestaciones no observables. También mencionan un concepto importante que es la mioclonía epiléptica negativa, ¿no? La mioclonía epiléptica negativa, cuyas características están en el SMART de la derecha, hace referencia a crisis muy infrecuentes en las cuales eh, no hay una región, ¿no? específica, puede ser en un foquito, en múltiples focos, en ambos o en un hemisferio. El tema es que los hallazgos en el electroencefalograma van a encontrarse en regiones centrales, pero contralaterales, ¿no? No necesariamente van a traducir el sitio de lesión. Son breves, tienen una duración de 50 a 400 milisegundos y no se conoce la fisiopatología. No confundir las mioclonías epilépticas con la asterixis, que es un hallazgo, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis, ¿no? En un Child-C o las encefalopatías metabólicas en general. Y este término clasificado de mioclonías epilépticas negativas no fue incluido en la clasificación del 2017. En cuanto a las crisis generalizadas o a las crisis generalizadas. La clasificación 2017, recuerden que categoriza o determina que las crisis de ausencias pueden ser parte de las crisis no motoras, lo cual es, entre comillas, dudoso, ¿no? ¿Por qué? Acá voy. Las crisis de ausencias típicas o normales presentan fenómenos motores, ¿no? Recuerden, ausencia de tensión del comportamiento. ¿Cuáles son los fenómenos motores? Retropulsión cefálica, parpadeo, ¿no? Mientras que las crisis de ausencias típicas pueden presentar fenómenos atónicos. El fenómeno atónico, ¿no? Caidita de la cabeza, o como que una cierta hipotonía, es un fenómeno motor. Entonces, como que es contradictorio que una crisis que tiene ciertos componentes motores, así sean sutiles, esté clasificada como una crisis no motora. Entonces, esa es la razón por la cual se elimina el término no motor. Este cuadrito que les estoy mostrando ahí es el cuadro del 2025, es el último, en el cual la principal clasificación se ve en color rojo. Acá ustedes van a interpretar por colores, ¿no? En color rojo se ven las principales clases, los tipos de crisis están en negro y las descriptores se encuentran en azul. Siendo lo de amarillo, acá a la izquierda está la leyenda, siendo la línea horizontal amarilla que los divide como que en forma transversal eh, las, las principales subtipos que pueden encontrarse dentro de cada uno de ellos, ¿no? Focal, desconocido y generalizado. El desconocido está ahora entre el focal y el generalizado, ya no viene a ser un tercer tipo, ¿no? Y nada más, ahí están las referencias bibliográficas, están todos los do y los puntos de donde se ha extraído la clase para que ustedes puedan revisar con más calma. ¿Tienen alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, Mateo, voy a dejar de compartir la clase. Tenemos el próximo miércoles más temas de crisis epilépticas. Pregunto y lo dejo abierto para que me responda Mateo ya mañana, cuando ustedes puedan. ¿Desean que la clase sea más teórica o desean hacer revisiones de frente de preguntas? Me contestan eso y voy a dejar de compartir. ¿Listo? Chicos, voy a culminar. ¿Alguien tiene alguna pregunta final? No hay preguntas. Entonces voy a salir. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Buenas doctora. noches, Gracias, doctora. doctora. Ahora sí. Gracias. Gracias, doctora.